¿Cuáles son las dudas? ¿Cómo arrancamos? Empiecen ustedes en realidad con dudas. Puede ser de nutrientes o de agua. A mí me costó un poco más el tema del agua, del potencial agua. Bueno. ¿Y qué duda tienen? La idea es hacer preguntas específicas. ¿Hicieron todos el cuestionario? Sí, a eso me refería. Yo cuando lo hice, Sí. la duda que tuve, que es, ay, ¿cómo era? El punto de cuál va a ser el potencial agua había la cantidad, a ver si lo recuerdo cómo era. Bueno, había que calcular cuál sería el potencial agua entre cuál y cuál es el potencial agua del cuestionario. Creo que era el inicio, cuál era el potencial agua al inicio del experimento, creo que era la pregunta. Sí, ese. El del gráfico. ¿En Había, vaso de precipitados o...? No, en el cuadro de valores de potenciales aguas y cambio de peso de la muestra. creo que era el 8 o el 9, me parece. Es igual al que hicimos en clase, lo único que acá te daba otros valores y bueno. Entonces es el de los vasos de precipitados. No. No. No, el del cuadro. El del cuadro de valores. Es como el TP que hicimos en clase. Claro. Ahí F. va. Bueno. ¿Alguno se anima a explicar? O sea, Yo lo resolví haciendo un gráfico, pero me parece que no es así. Por eso digo, yo lo hice y estaba bien, pero construí un gráfico para encontrar cuál era el punto del inicial, pero no, es como que no me queda claro, porque creo que no es por ahí. Se puede hacer con un gráfico, digo, no hace falta hacer un gráfico, pero la cuestión es la siguiente. Esto no lo estoy... A ver. Vamos a poner... Uno puede... Vamos a hacer así. Si no es un poco... Yo lo hice con el gráfico. Es lo que hicimos en clase, ¿no? El primer día de clase habíamos hecho una cosa así, ¿no? Uno tiene distintas soluciones, ¿sí? Con distinto potencial agua. A ver cómo les dice Ustedes tienen una hoja, ¿sí? Y lo que tiene un potencial agua que no lo conocen, ¿sí? Y tienen soluciones con distinto potencial agua, ¿sí? Entonces, las soluciones que tienen son estas, ¿sí? Menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, ¿sí? Entonces, menos 0,5, bueno, 0,4, ¿sí? Menos 0,3 y menos 0,2. Yo acá adentro, ¿sí? Le pongo una hojita, ¿sí? Una hojita que tiene un potencial agua incógnita, ¿no? Que es lo que no conocemos, el potencial agua de la hojita, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si el potencial agua de la hoja es mayor al de la solución, hoja,
es mayor al potencial agua de la solución. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a salir. Sale. Va a salir. Sale. ¿Y si es menor? Entra. Menor, entra. Ingresa. ¿Sí? Entonces, si O sale, sea, aumenta o disminuye el peso del tejido si ahí va. aumenta o Si el agua sale del tejido, el peso disminuye. ¿No? Y si el agua entra, el peso aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Si en la hojita entra agua, va a pesar más. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y si en la hojita le sale el agua, pesa menos, ¿o no? Sí. Bueno, fíjense acá. Acá, la hojita pesa menos. El agua está saliendo. Pesa menos, el agua sale, el agua sale, el agua sale. Y acá, la hoja pesa más. Entonces el agua empezó a entrar. Y acá entra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es entre qué dos valores puedo decir yo que está el potencial agua de la hoja? Entre estos dos. Porque hasta acá estaba saliendo el agua y acá empezó a entrar. ¿Se entiende? ¿Cómo se piensa? Acá, el agua, acá sale. ¿Por qué digo que sale? Porque el peso es menor, pierde peso. ¿Sí? Acá tiene menos peso la hoja. El peso baja. Acá el peso disminuye también. Y acá el peso es alto. Y acá el peso sube también. ¿Sí? ¿Se entiende? Si pierde peso la hoja, el agua salió. Si pierde peso acá, salió el agua. ¿Sí? Acá ganó peso. Entonces entró el agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando pierde peso es porque el potencial agua de la hoja es mayor al de la solución. Cuando entra agua es porque el potencial agua de la hoja es menor al de la solución. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, a mí lo que me confundía es porque dice cuál era el potencial agua al inicio de la experiencia. Y el de la hoja. Y el de la hoja, obviamente, Claro. sí. Pero, claro, yo digo, como no lo conocemos, no sabemos en qué estado estaba la hoja. Por eso yo digo, bueno, hice un gráfico como para ver en qué momento tocaba la recta el potencial agua, pero no estaba segura si eso era así Uno lo que. puede hacerlo un gráfico, que es lo que nosotros hicimos en la experiencia que hicimos en la primera clase, ¿sí? Pero el gráfico te va a dar que cruza entre menos 0,4 y menos 0,3. Entre estos dos valores te va a cruzar la línea, ¿sí? Si uno lo grafica eso. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? Porque acá va a dar probablemente... Sería el momento en donde las dos probablemente. potenciales aguas son iguales, tanto de la solución como la de la hoja, Sí, ¿no? ustedes, sí, pero eso uno puede estimarlo, pero no es lo que les preguntan, no tienen que estimar, o sea, porque la pregunta no les pide que estimen. Uno haría el gráfico para estimar justo cuál es el potencial. La pregunta es más sencilla, les dice, bueno, ¿entre qué dos valores está? No que lo estimen justo, ¿sí? Entonces no hace falta ni siquiera hacer un gráfico para responder eso, ¿sí? El agua acá sale, entonces ¿yo qué puedo decir de menos 0,4? Bueno, el potencial agua de la hoja es mayor a menos 0,4. ¿Por qué? Porque yo lo pongo la hoja en menos 0,4 y el agua se fue de la hoja. Entonces tiene más potencial que eso. Ahora, cuando yo lo pongo en menos 0,3, en la hoja entró el agua. Entonces, el potencial agua de la hoja es menor a menos 0,3. Entonces, yo lo que puedo decir es que está entre estos dos valores. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? perfecto. Esa era la respuesta. No es que no tienen que hacer
hay ningún cálculo ni nada, es conceptual, ¿sí? En esta solución pierde agua, que pierda agua, ¿sí? Que pese menos, significa que el potencial agua de la hoja es mayor que el de la solución. Y acá que empieza a ganar agua, significa que el potencial agua de la hoja es menor al de la solución. Porque el agua se mueve por el potencial es agua. ¿Sí? Profe, entonces la respuesta sería entre -2 y más 2,5. No, esto. Tienen que decir entre menos 0,4 y 0,3. Porque es el valor del potencial agua. La respuesta. Y abajo tenés las opciones, Acá además, tiene te las las da para opciones. que respondas. Era esta. Entre 0,4 y 0,3. Claro, sí, a mí lo que me había confundido era que yo pensé que tenía que poner cuál era el peso al inicio, el peso de la hoja al inicio. Eso es lo que no. No. Claro, a mí también me confundía como decía al inicio, yo digo, no sabés cómo estaba, entonces pensé que por ahí había que hacer algún otro cálculo para encontrar. A ver, peso producido. Pero el problema le dice, ¿cuál es el potencial agua del tejido? El potencial agua tiene que contestar, no el peso. Claro, pero dice al inicio de la experiencia, por Claro. eso pensé que quería saber cuál era el potencial inicial. Y yo digo, bueno, claro. Eso estamos calculando, el potencial inicial. Una vez que entró el agua, cambió el potencial de la hoja. Acá la hoja, cuando entra agua, ya tiene otro potencial distinto. Ustedes lo que están calculando es el inicial, no el que tiene una vez que tiene este peso. Ahí ya no sé cuánto tiene el potencial agua. Yo cuando saco la hoja de acá, yo diría que acá la hoja al final del experimento, yo diría que tiene este potencial agua. ¿Por qué? Porque entró agua y se equipararon los potenciales agua. ¿Se entiende? Al final de la experiencia tiene este potencial agua. Profe, yo lo agarré, La cuestión es cómo era al principio, no al final. del lado de las matemáticas, porque no empecé con las fórmulas que habíamos hecho en el trabajo práctico y me faltaban datos. Entonces hice una línea, una recta. En la parte de abajo puse la solución externa y Sí, perpendicular el cambio de peso. sí. Y uní todos los puntos y donde toca la recta me tocaba en menos 0,3 y menos 0,4. Entonces ahí elegí esa opción. Está bien. Se puede hacer con un gráfico, ¿sí? Sí. Es eso. ¿Sí? Pero conceptualmente es eso lo que están haciendo. ¿Se entiende? Ahí lo que están averiguando es cómo es el potencial agua al principio. Cuando ustedes ponen la hoja, ¿cuál es el potencial agua de la hoja al principio? Después al final, una vez que la pusieron en el agua y entró agua, cambió el potencial agua. Acá va a tener un potencial agua de 0,3, de menos 0,3, y acá va a tener un potencial agua de menos 0,1, qué sé yo. Entró un montón de agua, fíjense. El agua que entra nos cambia el potencial agua. ¿Entienden? Y acá que se le va el agua, cambia un montón también el potencial agua de la hoja. Al final, te cambia el potencial, porque si el agua entra o sale, te cambia el potencial agua. Si ustedes lo pusieran justo en una solución que tiene el mismo potencial agua de la hoja, bueno, ahí se mantendría el potencial agua de la hoja, si no, cambia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno. ¿Otra duda? Acá, si quieren, contestamos. Acá tengo tres preguntas, ¿sí? Que me mandaron. Una dice, las vías sin plástica y transcelulares son bidireccionales para el agua y unidireccionales para iones.
me queda un poco la duda de a qué se refiere con vías sin plástica. Si o sea, en realidad, si lo que quieren preguntar es cuando ingresa a una célula, cuando ingresa un ion o el agua, puede ingresar o salir, ¿sí? Es como bidireccional para ambos casos en ese caso. No es que entre el agua y, digamos, uno puede tener agua entrando o saliendo, ¿sí? ¿Y de qué va a depender que entre o salga el agua a una célula? El potencial agua. Del potencial agua, ¿sí? Depende del potencial agua acá afuera y el potencial agua acá adentro, se va a mover el agua. Si acá tengo más que acá afuera, sale. Si en cambio es más grande afuera y es más chico adentro, entra, ¿sí? Entonces el agua se mueve para afuera o para adentro, depende del potencial agua. Y los iones pueden entrar o pueden salir. También. Y depende ahí de un poco de la concentración electroquímica del ion, ¿sí? Entonces, puede entrar por transporte pasivo, ¿sí? A favor del gradiente electroquímico, y puede estar saliendo de forma activa en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, no sé bien a qué se refería esta pregunta, pero, digamos, en realidad bidireccional, si la idea es de que puede entrar y salir, ambas cosas pueden entrar o salir, tanto el agua como los iones, ¿sí? Depende de las condiciones en las que esté la célula, ¿sí? Entonces, un ion en particular puede estar entrando y a la vez saliendo, ¿sí? Por ejemplo, puede estar entrando por un mecanismo pasivo y saliendo por uno activo. O un ion puede estar solo entrando o solo saliendo. Y el agua lo mismo. El agua se va a mover, va a entrar o va a salir dependiendo del potencial agua, ¿sí? Con lo cual, no es que el agua no es que entre y sale a la misma vez. Se va a mover por potenciales agua, ¿sí? Cuando estamos hablando de si entra o sale de una célula. Después, Perdón, estas preguntas no tenía idea de dónde estaban. No sé si. No. Yo la clase pasada les dije que, porque había varios alumnos que hoy tenían una salida de una cursada, de otra materia. Entonces yo les dije que si querían me mandaban preguntas y las contestábamos, y yo se las contestaba para que les quede grabada. Entonces, Buenísimo, gracias. preguntas. Después, otra pregunta que me habían hecho es si la presión radical no se presenta en raíces sometidas a venenos metabólicos. Esta pregunta, sí. Nada de esto vimos en clase, no es un tema que veamos. Venenos metabólicos, me imagino, estamos hablando de algún tóxico en el suelo, ¿sí? Algún tóxico en el suelo puede afectar la presión radical, sí, puede afectar digamos, puede afectar la absorción, ¿sí? La absorción de nutrientes y el movimiento del agua, porque puede afectar los venenos, puede afectar de distintos niveles, puede afectar la permeabilidad de las membranas, ¿sí? El funcionamiento de las membranas, el funcionamiento metabólico de la planta. Entonces afecta un montón de cosas que tienen que ver con la absorción. No sé si se refiere a eso la pregunta. Igual esto no es un tema que nosotros veamos. No hablamos nosotros de venenos metabólicos. Y después preguntan si la cavitación, ¿cómo es la permeabilidad de la membrana y el tamaño de los poros? La cavitación, ¿se acuerdan lo que era? La cavitación son las burbujas que se forman en el citoplasma. Con lo cual, tampoco entiendo mucho ahí la pregunta. Pero podemos ver algo de cavitación de última, para ver si queda más claro. ¿En cuál está? Agua 1, agua 2. Ahí estaba la cavitación.
cavitación, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos si está en el xilema tenemos mucha tensión, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el movimiento del Cortaba el agua, flujo de agua, claro, el la movimiento, cadena de cohesión, ¿cómo? que cortaba la cadena de cohesión Claro, y formaban esas burbujas de aire. exacto, el movimiento del agua, el movimiento normal del agua, ¿sí? Adentro del xilema ocurre porque en realidad arranca en el estoma, por decirlo de algún modo, ¿no? El agua que se está evaporando lo que está haciendo es que vaya bajando el potencial agua, ¿sí? De ahí de la cámara subestomática, y eso se traslada en una bajada en el potencial de presión, ¿sí? Y empieza a ocurrir como una tensión, ¿sí? Y esa tensión se transmite, ¿sí? Por todo el xilema y llega hasta el suelo, ¿sí? Entonces, por eso uno habla de esa de esa hipótesis de coeso tenso transpiratorio, ¿sí? En donde uno dice hay un continuo de agua, ¿sí? El agua es como un hilo que va como un continuo desde el suelo, entra va por toda la planta y llega hasta el estómago donde se pierde, ¿sí? Entonces uno puede pensar que de algún modo la atmósfera tironea como del agua, ¿sí? Y entonces el movimiento del agua, el agua llega hasta arriba, ¿sí? Sobre todo eso explica cómo llega rápido el agua a la copa de un árbol de 20 metros, por ejemplo, ¿sí? Porque existe esa tensión, ¿sí? Y ese movimiento por flujo nasal. Bueno, esa tensión va a ser mayor o menor dependiendo de algún modo de la transpiración, ¿sí? Entonces, si transpira poco, la tensión es más baja. Si transpira muchísimo, esa tensión es más fuerte, ¿sí? Y después también depende de la velocidad de absorción, ¿sí? Para que todo ese movimiento de agua pueda ser rápido, ¿sí? Cuando está transpirando mucho, lo que empieza a ocurrir es que aumenta la absorción, ¿sí? Porque si no hay un desfasaje mayor entre transpiración y absorción. Bueno, cuando empieza a haber poca agua, empieza a haber más resistencias a la absorción, ¿sí? Y si está transpirando mucho, se genera, ¿sí? Una tensión que puede romper ese hilo que yo les decía de agua, ¿sí? Porque ese hilo de agua se mantiene porque las moléculas de agua están con una cohesión. Ahora, si yo me zarpo en la tensión, ¿sí? Se puede romper. Es como si uno tiene una pajita y está tomando, ¿sí? Un líquido por una pajita muy finita. Si uno va chupando, toma. Ahora, si se chupa muy de golpe, se pueden generar burbujas. Bueno, eso es lo que pasa acá, ¿sí? Se generan burbujas y eso es la cavitación. Se rompe esa columna de agua y se generan burbujas que forman la embolia. Entonces, la pregunta es, cavitación dentro de los aspectos que influyen, no entiendo cómo es el de la permeabilidad de la membrana y el tamaño de los poros. No sé bien acá a qué se refieren, porque no hay membrana en el xilema. Con lo cual, no sé, capaz que se refiere a esto, que es que hay plantas que tienen algunas adaptaciones, ¿sí? Que le mejoran o que evitan que cuando se produzca, porque el problema de la burbuja de aire no es solo que se produzca la burbuja de aire en un vasito, sino que esa burbuja se extienda y tape todos los vasitos, ¿sí? Cuando me tapa muchos vasitos, lo que me ocurre es que ya directamente no se mueve más el agua por el xilema, ¿sí? O muy poco lo que empieza a moverse, ¿sí? Entonces hay plantas que tienen estos torus, ¿sí? Que son como unas membranitas que se mueven, ¿sí? Están acá en el medio y se pueden mover y tapar las punteaduras que existen entre los distintos vasos, ¿sí? Acuérdense, esto es xilema, entonces estamos hablando de pared nomás, no hay membrana acá. Entonces, esto tapa las conexiones que hay entre los distintos vasos del xilema, ¿sí? Que esas conexiones son por lo que se llama punteaduras, ¿sí? Son agujeritos que hay entre las células, entre las paredes celulares, que la membranita esta, cuando se genera una burbuja, la burbuja de aire empuja esta membrana y entonces se genera ahí un cierre.
Y entonces la burbuja de aire que se formó acá, por ejemplo, no puede irse al vaso de al lado, ¿se entiende? Queda atrapada acá. Esa es como la función de los torus estos, ¿sí? Que acá está como un dibujito más parecido, digamos, a lo que se ve en un microscopio, ¿sí? Es una membranita que está ahí. Entonces ahí el agua se mueve sin problema, ¿sí? Ahora cuando aparece una burbuja de aire, la burbuja de aire empuja esto y tapa acá, ¿sí? Porque por acá pasa lo más bien el agua. Ahora cuando se movió, ya por acá no pasa, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es que funciona? No sé si la pregunta se refería a eso, me imagino que tiene capaz que ver más con eso. O sea, con la membrana no tiene nada que ver porque esto es en el xilema y no hay membrana, ¿sí? Y lo del poro entiendo que capaz iba por ahí la pregunta, si no, bueno, escribime y haceme de vuelta la pregunta, cualquier cosa. Bueno, no sé si tienen otras dudas. Yo tal vez en lo que es el cálculo del DPPB, todavía no entiendo lo de la resistencia, sobre todo la capa límite, ¿a qué se refiere? ¿Cuál resistencia? De la capa límite, dice. ¿La capa límite? La capa límite... Había un dibujito... La capa límite es como un aire, ¿sí? Que va muy muy pegado, ¿sí? Que es algo que existe físicamente, digamos, es una cuestión... son las propiedades del viento, digamos, ¿sí? Y la interacción entre el viento y la hoja, ¿sí? Lo que ocurre siempre es que las hojas tienen, ¿sí? El movimiento del aire, ¿sí? Alrededor de las hojas, ¿sí? Alrededor muy cercana, muy chiquito, esto es apenas unos milímetros, ¿sí? El aire se mueve con un tipo de movimiento que se llama flujo laminar, ¿sí? Entonces, el aire se mueve siempre como en esta dirección, ¿sí? Uno puede decir que va así el aire, ¿sí? Va derechito. Entonces, esto es mucho... Bueno. Y acá después, una vez que sale, existe lo que se llama mezclado turbulento, ¿sí? Entonces, esto es mucho más rápido, este movimiento de aire, que el que ocurre acá, ¿sí? Entonces, el movimiento acá del aire es mucho más lento que el de acá, ¿sí? Entonces, cuando la molécula de vapor de agua sale por el estoma, ¿sí? O puede salir, ¿se acuerdan? Por las cutículas, es muy poca la cantidad de agua que se pierde por la cutícula, la mayor cantidad de agua sale siempre por el estoma, pero cualquiera de las dos, no importa, tienen que atravesar esta capa de aire y después recién llegan a esto que se llama mezclado turbulento, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, según el grosor o el espesor que tiene esta capa de aire, esto va a generar mayor o menor resistencia a esa salida de vapor de agua. Si tenemos un día que es muy calmo, sin viento, esta capa límite es mucho mayor. Entonces tenemos más resistencia a la salida del vapor de agua. En cambio, cuando hay viento, esta capita límite se hace chiquitita. Y entonces la resistencia para que salga el vapor de agua es mucho menor, ¿sí? Y entonces, cuando uno ve, por ejemplo, cómo es esto uno lo tiene que hacer siempre mirando una misma apertura automática, ¿no? Porque si ya se abren más o menos los estomas, bueno, cambia. Pero teniendo plantas con la misma
cantidad de estomas abiertos, ¿sí? O la misma proporción de apertura estomática, lo que vemos es que si la planta está con viento, ¿sí? La transpiración es mucho mayor que con aire calmo. ¿Y eso por qué es? Porque disminuye la resistencia, ¿sí? La transpiración, acuérdense, es el DPPB, ¿sí? Que es la diferencia de presión parcial de vapor entre la cámara subestomática y la atmósfera, y dividido la resistencia. Entonces, cualquier cosa que me aumente la resistencia me va a hacer cualquier cosa que me aumente la resistencia me va a hacer disminuir la transpiración. ¿Están de acuerdo? Si aumenta la resistencia, la transpiración, esto sale totalmente, disminuye, ¿sí? En cambio, si disminuye la resistencia, la transpiración aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque está acá en el denominador, ¿sí? Cualquier cosa si se cierran los estomas, me aumenta la resistencia. Si se cierran los estomas, la transpiración baja. Porque yo lo veo como que en la capa límite, o sea, cuando está gruesa, para entender esto de que transpira más o transpira menos, justamente eso, cuando la capa está gruesa, permite que no transpire menos, que salga menos cantidad de agua, claro, porque le cuesta más. Hay más resistencia. Al estar la capa finita, en el caso de donde hay viento, que hace este movimiento, en la capa límite hace que transpire mucho más porque se escapa más agua. Yo lo veo así de esa manera. Lo que ocurre es eso, con viento tenemos menos resistencia de capa límite. Si hay menos resistencia, transpira más. En cambio, cuando es calmo, tenemos más resistencia, ¿sí? El viento baja la resistencia y el aire calmo aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces, lo que ocurre con el aire calmo es que nos aumenta esa capa límite. Entonces esto es más grueso y nos hace aumentar la resistencia. Y acuérdense que hay cosas que tienen que ver con factores que tienen que ver con la planta, endógenos, que aumentan la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, los pelitos hacen que ese movimiento del aire sea más lento todavía, ¿sí? Entonces, los pelos, los tricomas, los estomas deprimidos también aumentan. Todo eso aumenta el espesor, el grosor ese de la capa límite. Entonces todo eso aumenta la resistencia. Todo eso hace que la transpiración sea más baja. Sea baja, claro. ¿Se entiende? De que cueste más transpirar a la planta, en realidad. Exacto. Porque justamente tiene que pasar todo eso. Tiene que pasar no es que le cuesta. Bueno. Porque acuérdense que la transpiración no es con gasto de energía, ¿sí? La transpiración depende de condiciones ambientales. Va ¿sí? de manera más lenta, entonces. Va más lento, transpira menos, ¿sí? Que en general todas estas características son adaptaciones de las plantas a lugares muy ventosos, ¿sí? Las plantas que están en lugares ventosos suelen tener estomas deprimidos, pelitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los lugares ventosos tienen problemas de deshidratación, ¿sí? Muchas veces no es por falta de agua la deshidratación, sino porque están en un lugar muy ventoso, ¿sí? En el sur, ¿sí? Las plantas tienen muchos problemas, porque los vientos, ¿sí? Hacen que transpiren mucho. Incluso no hay tantas especies que estén adaptadas a lugares muy, muy ventosos, ¿sí? Porque el viento es un problema para las plantas en general, porque aumenta mucho la transpiración, ¿sí? No sé si contesté. Sí, profe, 10, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, en el transporte activo secundario de nutrientes, lo del simporte y el antiporte, no entendí.
Simporte y antiporte simplemente es si... Es así, las bombas, ¿se acuerdan? Sacan protones hacia afuera, hacia el apoplasma, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? No. Acá. ¿Por qué me hiciste esto? Tiki. Entonces, las bombas sacan protones, ¿no? Entonces después, lo que ocurre en el transporte secundario es que utilizan, ¿sí? La fuerza ion motriz del protón, ¿sí? Que tiene mucha más concentración afuera que adentro, para entrar o sacar otro ion. Entonces, si cuando entra el protón meten un ion, eso se llama simporte. O sea, las dos cosas, los dos iones se mueven hacia el mismo lado. Y si en cambio, cuando entra el protón, sale el ion, se aprovecha la fuerza ion motriz de entrada para sacar un ion, eso se llama antiporte, ¿sí? Los iones el antiporte mete una cosa y saca otra. En cambio el simporte mete las dos cosas. ¿Se entiende? Eso es. Pero no es muy importante si es simporte o antiporte. Gracias, profe. Nada. ¿Tienen más dudas? No, creo que no, que está todo ahí, ¿eh? Vamos. El viernes es presencial, profe, ¿no? El parcial. Sí, 9:30. 9:30. Sí, 9:30. Sí, yo a las 9 llego medio... No llego bien. Bueno, sí, 9:30, sí. Bárbaro.